Bueno, yo antes de nada, Pilar, en absoluto me refería a intereconomía cuando hablo de medios de comunicación. He hablado de otro tipo de medios en donde yo creo que no han sido rigurosos a la hora de dar la información. La opinión evidentemente es libre y seguro, y yo el primero cometo errores todos los días, faltaría más. Y habremos cometido muchos errores de gestión, no cabe duda. Pero me parece que hay que ser riguroso y profesional y a la hora, y sobre todo responsable, porque a la hora de vertir una opinión sobre una compañía tan importante y en una situación en la que estamos, porque no es una situación normal. No estamos en una situación en donde hoy en día basta que se diga cualquier cosa para que la onda expansiva de esa noticia y sobre todo por sí, sobre todo los grandes grupos industriales, y sobre todo y especialmente en este país, en el tema de Rumasa, por todo su pasado, pues tiene un efecto mucho más grande, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo solamente apelaba a la responsabilidad en ese sentido. Por supuesto, me parecéis todos los aquí presentes y en general esta cadena de televisión unos magníficos profesionales y en absoluto tengo nada que decir en contra de eso. En cuanto a si preveíamos o no la crisis, yo te diría que si alguien lo hubiese preveído, no sé si... yo no la he oído, yo jamás he oído... O sea, se encontró con la crisis de frente, de repente. Pero como todo el mundo. Yo creo que desde el momento que estalla Lehman, nadie se lo esperaba y nos pilla en agosto, en donde a la vuelta de vacaciones la banca, lógicamente, empieza a tomar medidas de cara a esa crisis financiera mundial que se avecinaba. Aquí el problema no es el que si veíamos que se avecinaba o no. Nosotros somos empresarios responsables en donde una empresa con 10.000 trabajadores tú no la puedes dejar de... Nosotros tenemos un centro avícola que ha salido alguna imagen con 1,5 millones de gallinas ponedoras. Todas las gallinas no las puedes dejar de alimentar. Esas gallinas tienes que seguir alimentándolas porque si no, no ponen huevos y evidentemente no puedes vender. Una empresa en funcionamiento no es algo en que tú puedes parar de un momento a otro, de la noche a la mañana. Eso tiene que ir con un desarrollo paulatino y progresivo. Nuestra deuda, es muy importante aclarar esto, es nimia en comparación al valor de nuestro patrimonio. Quizás no porque no hubiésemos querido a lo mejor coger más, porque a lo mejor nos hubiésemos gustado que nos hubiesen dado más crédito en un momento determinado para ver aquí otras empresas. El crecimiento sostenido y consolidado y con una estrategia de futuro es importante. Y es lo que nosotros hemos tratado de venir haciendo. Y me parece que se ha conseguido. Hay un grupo de alimentación que es el quinto de este país. No estamos hablando de... pero me refiero que esto es lo contrario. La crisis financiera provocada por todos esos bancos de inversión a nivel mundial que han creado todo este desastre monumental, al final el que paga los platos es los empleados. Son los 5 millones de parados que hay ahora mismo y que no tienen empleo. Pero sin duda el empresario también. Que de la noche a la mañana nos encontramos sin crédito. Y esto no es Nueva Rumasa. Esto son todas las empresas en general, quizás no tanto las del IBEX 35, pero sí las que creamos el 99% del empleo de este país. Para financiarse o para encontrar financiación en las entidades financieras empiezan el año pasado. ¿Perdón? Los problemas para refinanciar o para que las entidades financieras les abrieran el grifo empiezan el año pasado, el año anterior. ¿Ustedes cuándo se dan cuenta de que, en fin, aquí hay que reestructurarse un poquito, ¿no? Un ejercicio de cintura. Sí, nosotros, vuelvo a decir que el patrimonio del Grupo Nueva Rumasa son 6.000 millones y la deuda bancaria son 700. Yo creo que ese ratio de deuda sobre patrimonio, si cogéis alguna empresa del IBEX, yo creo que ninguna lo tiene. Ya. Pero no es una chulería, es una realidad. Pero si yo mañana digo que el banco X, por no nombrar, está muy mal, y otro señor en otra cadena dice también que está muy mal, y otro señor dice que está muy mal, ¿un banco en qué consiste? Solamente en el depósito de sus ahorradores y en los créditos que da. Porque hay muchos bancos en España en donde no tienen ningún otro patrimonio ni activo inmobiliario. Como bien sabéis, los han vendido. Si mañana se quita el crédito y se le quita la confianza a ese banco que genera esos miles de millones de beneficios, ¿en qué se convierte ese banco? Se destruye el negocio, se destruye la confianza y de la noche a la mañana entraría en una quiebra directa, porque no tendría capacidad de solvencia para devolver todas esas peticiones y exigencias de sus depósitos. Pues esto es igual en la empresa privada y sobre todo en el momento en donde nosotros hemos salido al mercado precisamente para tratar de paliar esa restricción crediticia y no tener que adelgazar balance o cerrar empresas o cerrar fábricas. Como decía Javier, es muy fácil
a golpe de talinario es facilísimo. Pero es que cerrar una fábrica, cerrar un centro de trabajo, nadie se da cuenta que no es un centro de trabajo algo que existe ahí. Es que son muchos años que ha estado dando trabajo a esos trabajadores. Es que cuando hablamos de Rumasa, si Rumasa tuvo 65.000 empleos, no fue un día, dos, una semana. Fueron 65.000 empleos durante 25 años. Estamos hablando de 25 años, 65.000 familias. Entonces, cuando hablamos de Nueva Rumasa en el año 2010, que llevamos 23 años, estamos hablando de 10.000 familias, pero durante 23 años. El juez, don Andrés Sánchez Magro, nos va a decir que supone acogerse a la ley concursal por parte de una empresa y anunciar una fase de preconcurso de acreedores. Bueno, pues básicamente acogerse al preconcurso tiene un efecto, lo decía Luis, que es evitar que un acreedor, que un tercero, un instante te solicite el concurso de acreedores. Porque en definitiva, si tú estás en una situación de insolvencia, actual o inminente, porque estar en una situación de insolvencia es que no vas a poder hacer frente a tus pagos, a tus obligaciones, te blindas. Se llama un escudo protector, se llaman los términos usuales forenses, te blindas de alguna manera y dices, tengo una delicada situación y durante 3 meses tengo la posibilidad, blindándome frente a terceros que me instan el concurso de acreedores, el concurso necesario de acreedores, para buscar un convenio, buscar una manera de salir o de remover esa posible insolvencia. Posteriormente, pasados los 3 meses, dice la actual ley, aunque esto se va a reformar en breve, tienes un mes para ir al concurso de acreedores porque sigues en situación de insolvencia, o ir al concurso de acreedores para presentar un convenio frente a los acreedores. De alguna manera, también un poco recopilando cosas que se han dicho aquí, el preconcurso tiene un efecto positivo, también es un ejercicio de responsabilidad por parte del empresario, que bueno, pues está en una situación delicada y quiere pues negociar, poner sobre la mesa que está en una situación delicada, por lo común está viéndose abocado, por la práctica que estamos viendo los juzgados, al concurso de acreedores. En muy pocas empresas, no sé si espero que esta sea una excepción gloriosa, y esperemos que así sea, da la importancia que tiene para la economía, pocas empresas que van al 5.3, a este escudo protector, eluden luego la solicitud voluntaria del concurso de acreedores. Sí, ¿y cuántas eluden la suspensión de pagos? Luego esta es otra historia, porque una vez que ya se ha declarado el concurso de acreedores, hay un panorama que puede acabar en un convenio con los acreedores o en una liquidación de la empresa, donde ya hay que atender a los créditos dependiendo la clasificación de los mismos. Pero en la práctica también tengo que ser un poco pregonero de malas noticias, porque están viendo los juzgados mercantiles, la mayor parte de las empresas que son declaradas en concurso de acreedores, pues la mayor parte acaban en liquidación. No porque la ley... Pero hay otras que salen, ¿no? Como el caso de Martín Zafareta. El caso absolutamente... Sí, no, pero bueno... Pero puede pasar. Puede pasar, y de hecho pasa. Y hay instrumentos legales, hay reformas que están legales, y hay la voluntad, por supuesto, de todos los operadores. Y en cualquier caso, un concurso de acredores no significa ni mucho menos ni el cierre, hay una idea, la quiebra de la compañía. Una idea muy importante, que yo también lo enlazo con lo que decía antes el propio José María Ruiz Mateos, que el ir al concurso de acreedores no es la muerte empresarial. De hecho, quizá en este país, a lo mejor con iniciativas como esta noche... Bueno, ir al hospital. Iniciativas como la de esta noche, como de este tipo, es fomentar un poco la cultura concursal. O sea, evidentemente, en una economía que se mueve, una economía que a veces tiene problemas de liquidez, habría que ir de manera ordinaria, estamos en una situación extraordinaria, esta crisis económica, al concurso de acreedores como un expediente. El empresario, la compañía que tiene unos problemas, va al concurso para ordenar sus propias relaciones con los acreedores. Con Estados Unidos, que se llama protección. Sí, es una protección. Aquí tenemos los viejos estigmas, pues son estigmas justificados de las anteriores suspensiones de pagos y de las quiebras, por supuesto, y todo el que bordea ese límite concursal, pues que ya está muerto. Vamos a ver... Hay otro tipo de comentarios. Se le da por muerto, ¿no? Que también se le da por muerto. De hecho, las propias entidades financieras también lo estamos viendo desde los juzgados, que una vez que uno va al concurso de acreedores, pues si antes le tenían el grifo, vamos a decir, bastante corto, ya directamente se lo restringe. ¿Por qué esto se hace grande? Porque la familia decide que como le cierran el crédito, tiene que buscar otras maneras de financiación y salir al mercado con algo absolutamente legal. Nadie engaña por emitir un pagaré. La CNMV ha dicho lo que tiene que decir
Ni más ni menos, pero desde luego no ha dicho que sea ilegal, no ha dicho que siempre, claro, o sea, lo único que ha dicho es que no negocia en un mercado secundario de deuda, efectivamente, y que no lo puede regular. Y que como todo aquello... Pero también ha ido endureciendo la posibilidad con la ley de economía sostenible. Efectivamente, claro, es verdad que la ha ido endureciendo, pero eso se podía haber hecho desde el principio. Pero hay que tranquilizar que no es nada ilegal el buscar capital en el marco normativo. Lo lógico es hacerlo con un mecanismo supervisado. No se hizo, hubo mucha queja, la CNMV hizo lo que pudo, sacó sus advertencias, etcétera, etcétera, pero las decisiones de endurecer las exigencias para captar ese dinero se tomaron después, no antes. Pero es que ha habido un error del gobierno. Es decir, ha habido un error del gobierno hasta el punto que la ley de mercado de valores, en el artículo 31, dice, esto se puede hacer. Ya, pero es que veníamos ya de Forum y Afinsa, veníamos ya de Gescartera, es decir, veníamos ya de alguna que otra cuestión ¿no? Que nos... Sí, pero veníamos ya de algún que otro caso que nos debería hacer pensar que deberíamos cubrirnos de más de alguna cosa, ¿no? Entonces, si usted tiene algún tipo de duda y esto es legal, o dice que es ilegal, o échelo para adelante, pero no lo cambie a las 3 emisiones. Pues vamos con el capítulo de pagarés, bonos, las emisiones en definitiva. José María Ruiz Mateos, si quiere empezamos a ver, ¿cuántas emisiones hacen ustedes? 3, si no recuerdo mal, ¿verdad? 4 en concreto. ¿O 4? Muy bien. ¿A qué intereses? 4 emisiones y 2 ampliaciones de capital. ¿A qué intereses? Bueno, pues ha habido diferentes emisiones, una al 10, empezamos al 8%, que cuando se habla aquí de intereses altos, yo creo que, sinceramente, vuelvo a insistir que en el tema mediático nuestro, ¿no? O la forma a lo mejor de que también emitimos esas emisiones, que comprendo que no eran las lógicas ni las normales en el mercado porque no son las habituales. Pero ese mismo día que nosotros emitíamos la primera emisión, había otra empresa que la estaba haciendo al mismo tiempo al 9,75. ¿Qué empresa es esa, José María? Abengoa. Abengoa, ¿no? Por decir una, ¿no? O sea, quizás las condiciones fuesen distintas, otro tipo de emisión, convertibles, a otros años, me da igual. Pero, y creo que luego, después de estos 2 años, que es cuando justamente el día 23 iniciamos la primera, no nos hemos equivocado tanto en el tipo de interés cuando es lo que estamos viendo ahora mismo en todas las emisiones que salen al mercado. La propia Generalitat de Cataluña es un caso. Entonces, bueno, nosotros vaticinábamos y desde luego sabíamos y somos conscientes que no somos una empresa que cotiza en bolsa. Somos conscientes que, como dice Luis Vicente, no tenemos ese grado de transparencia que puedan tener otras empresas. Que ojo con la transparencia, porque podemos ver muchos casos de absoluta transparencia y luego han resultado una auténtica estafa de todo tipo, ¿no?